Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la televisión pública. Ojalá el lunes no haya sido tan cruel. Bueno, esto que estamos observando en pantalla es el rancho que el sexto más rico de Gran Bretaña, Joe Louis, tiene en la Patagonia, a mitad de camino entre el Bolsón y Bariloche, en Lago Escondido. Conocerán la historia. Lindo rancho, ¿no? Para alquilar 15 días, ¿cuánto cobrarán para las próximas vacaciones? Bueno, hay toda una historia detrás de esto que nosotros vamos a tratar de, en la apertura del programa de hoy, donde solemos jugar algunas ideas y tratamos de salir un poquito, o bien salir de la agenda o entrar en la agenda desde otro lugar. Hay algunas historias o algunas dimensiones de esta historia que son bien interesantes. En principio, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, una marcha el fin de semana por la soberanía del Lago Escondido, reclamando que se cumpla ni más ni menos lo que ordenó el Poder Judicial de la República Argentina. Hay fallos judiciales que dicen que se tiene que garantizar un camino público, reivindicando la soberanía del Lago Escondido. El Lago Escondido no es privado, es un lago público, pero que claro, con la construcción de este ranchito de Joe Louis, después de la compra a mediados de la década del 90 de 12.000 hectáreas, en nuestra Patagonia, bueno, quedó bloqueado ese acceso. Y lo que se reclama año a año en esta marcha por la soberanía del Lago Escondido es efectivamente que se garantice ese acceso. Estamos viendo por supuesto imágenes del reclamo, pero vamos a conocer la cara de Joe Louis también, ¿no? Porque siempre, por lo menos a mí, esto es muy personal, me interesa conocer la cara de los dueños. Siempre juegan detrás de bambalinas, detrás de las cortinas. Hay momentos específicos en los que tienen que salir a jugar en la cancha porque sus títeres políticos no terminan de cumplir bien la misión y a veces aparecen al frente, pero en general no les conocemos las caras. Mi idea histórica es que tenemos que hacer un álbum de figuritas, no con jugadores de fútbol, sino en realidad con los dueños de la tierra en la Argentina. Bueno, aparecería Joe Louis seguramente, con 12.000 hectáreas en la Patagonia. Joe Louis tiene vínculos con el macrismo muy específicos. Voy a terminar en uno que se está hablando poco en este momento, pero primero decirles que tiene, a través de empresas offshore, acciones en Edenor y que hizo mucha plata con el aumento de tarifas durante el macrismo, que es socio de Marcelo Midling, que es el que compró la constructora del Grupo Macri, a Ángelo Calcaterra, todo ese pase de manos que hemos hablado o conocemos mucho también en la Argentina, y que en el año 2016, ni bien había asumido Mauricio Macri la presidencia, y con la visita del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a mostrarle la Patagonia a Obama, fueron efectivamente al Lago Escondido. El expresidente Mauricio Macri fue al Lago Escondido, a la estancia de Joe Louis, en el helicóptero privado de Joe Louis. Que es raro, digamos, ¿no? Porque en esa cuestión de los favores con empresarios tan importantes, un vuelo que por hora sale $5.000, en ese momento llamó mucho la atención y el gobierno por ese entonces tuvo que dar algunas explicaciones. Pero a esto quiero ir puntualmente. En el año 2016 se habla poco de esto por estas horas, cuando efectivamente todavía incluso están incomunicados buena parte de quienes se manifestaron el fin de semana reclamando la soberanía del Lago Escondido y se enfrentaron con 50 personas armadas que le detuvieron el paso y en algunos casos hasta los retuvieron. Se habla bastante poco de esto. 1 de julio de 2016, decreto del gobierno de Mauricio Macri, específicamente el decreto 820 del año 16, que lo que hace es flexibilizar las condiciones de la ley de acceso a la tierra, de la ley de tierras en la Argentina, que regula la posición de tierras en la Argentina. Eso había sido una ley del año 2011, la ley 26.737. Ya acá hay una primera figura conocida. Por decreto se modifica en esencia una ley que había pasado efectivamente por el Congreso. ¿Y qué se modifica? El porcentaje de tierras en la Argentina que podían tener extranjeros. Algo de lo que se beneficia específicamente Joe Louis y muchos otros más. En un país que tiene un porcentaje en algunas provincias de tierras en manos extranjeras, en algunas provincias hasta del 50%. En aquel momento, ¿qué se decía? Se decía que flexibilizar las condiciones para que extranjeros puedan adquirir tierra en la Argentina, como siempre, garantizaba la inversión extranjera. Bueno, eso efectivamente nunca ocurre. Ni cuando se hace reforma laboral para que se pueda despedir más sencillamente por parte de empresarios, ni cuando se flexibilizan este tipo de cuestiones. La inversión llega por otras razones, digamos, ¿no? Viene invertida en la Argentina alguien que sabe que va a ser un buen negocio porque hay una buena demanda interna, entre otras cosas. Pero más allá de eso, una modificación muy estratégica.
y por decreto, año 2016. Eso vincula directamente también al expresidente Mauricio Macri con Joe Louis. Estas historias son importantes porque además, en su momento, quien era la vocera en el Senado de Elisa Carrió de la coalición cívica ARI, Magdalena Odarda, publicó, o en realidad el diario Clarín, como vamos a ver a continuación, hizo una referencia muy específica de lo que se estaba jugando con ese decreto que modificaba las condiciones para que extranjeros pudieran tener tierra en la Argentina. Vamos a repasar esa nota de julio del 2016 en el diario Clarín, haciendo referencia a este decreto de Mauricio Macri. Cuando quieran la ponemos en pantalla y la repasamos. El título: desde la coalición cívica ARI, críticas en el Senado al decreto que flexibiliza límites a la venta de tierras a extranjeros. Magdalena Odarda, que dicho sea de paso, hoy es el titular del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, rechazó la medida que busca facilitar la llegada de inversiones extranjeras. El bicentenario no puede traernos el cercenamiento de nuestra soberanía. Recuerden, 2016, bicentenario de la independencia. Vamos al primer párrafo. La senadora Odarda, de la coalición cívica, mujer de Elisa Carrió en la Cámara Alta, criticó hoy con dureza el decreto presidencial de Macri que flexibiliza la restricción a la venta de tierra a extranjeros. Y nuevamente la frase: el bicentenario no puede traernos el cercenamiento de nuestra soberanía. Vamos al siguiente párrafo. La senadora, citando el último informe de jefe de gabinete Marcos Peña, aseguró que en su provincia tenemos lago escondido en manos de un inglés, Joe Louis, cuyo terreno incluye, escuchen esto, una pista de aterrizaje del tamaño del Aeropuerto Internacional de Bariloche, ubicada en plena área de frontera, a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas y sin contar con radares que controlen su actividad. Es decir, esa pista de aterrizaje se puede usar para cualquier cosa y ningún radar lo va a detectar y no va a haber control efectivamente. Sigamos con el siguiente párrafo que habíamos marcado. La mención a Louis no es casual. El magnate es dueño de una propiedad en la que se alojó Macri cuando estuvo en Bariloche junto a Obama, en la visita oficial del presidente de Estados Unidos en marzo. El jefe de Estado se transportó en un helicóptero del multimillonario inglés, cuyas tierras han sido objeto de disputas judiciales en la Patagonia. Miren qué lindo, porque además tiene una granja dentro, con unas llamas, una cosa muy pero muy lindo, digamos, ¿no? Quiero decir, y además después señala que efectivamente Magdalena Odarda fue a la justicia y en por lo menos tres oportunidades, la justicia indicó que se debería liberar un camino de acceso público hacia el lago escondido para que efectivamente todo este rancho que tiene Joe Louis, miren acá qué lindo como hizo una bajadita en el terreno, se hizo como una escalerita, como para limpiarse los pies antes de ir al lago, es una cosa extraordinaria, garantizado en 3 instancias por fallos judiciales. Bueno, eso nunca ocurrió. Nunca se garantizó, incluso lo determinó la justicia. Es decir, ya hay 2 elementos, y ya vamos a un zoom sobre este tema. Ahora me va a decir la producción con quién vamos a charlar otra vez. Hay 3 instancias, por lo menos, en las que la institucionalidad, en términos de lo que indicó el Poder Judicial y de las reglas de juego en la Argentina, y además, por otra parte, lo que había dicho el Congreso Nacional se modificó por decreto en algo tan estructural. 3 instancias en las que si hubiera sido un gobierno de otras características, peronista, progresista, populista, lo que fuera, lo que hubieran dicho desde la oposición o de los sectores de poder es que en la Argentina no hay institucionalidad. Y aquí, cuando efectivamente es para beneficio de poderosos, de privilegiados, etc., ahí no hay discusiones sobre la falta de respuesta ante un mandato de la justicia o eventualmente cómo un decreto modificó una ley del Congreso Nacional. Con lo cual el verso, grande como la estancia de Louis, respecto de la institucionalidad y el respeto a la institucionalidad de algunos sectores de poder en la Argentina, solamente es respecto a la institucionalidad que mantiene privilegios. Pero cuando esa institucionalidad garantiza la soberanía o garantiza otro tipo de desarrollo de la tierra en la Argentina, entonces ahí no hay ningún problema, se la puede tirar piedras y voltearlo como quien quiera. Estamos en una comunicación telefónica con Gabriela Dueñas. Ella ha sido parte de quienes organizaron la movilización por la soberanía del lago escondido, compañera de Jorge Rayid, que es uno de los referentes políticos que estuvo en la movilización. Gabriela, ¿cómo estás? Pablo Caruso en Desiguales te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Mirá, Jorge Rayid, justamente mi compañero, está aún ahí en la montaña, retenido por todos los incidentes que hubieron ayer con las fuerzas de
de seguridad que tiene Lewis, la policía privada, que a punta de pistola y con caballos les impidieron el paso hacia el Lago Escondido desde donde ellos estaban en el Lago Soberanía, y aparentemente, por información que recién ahora tenemos, hostigaron muchísimo a Jorge, porque lo reconocieron, al turco Rashid, lo hostigaron tanto que aparentemente se ha visto descompensado, y estamos aprovechando esta comunicación para solicitar, por favor, que se apresuren los trámites con el gobierno de la provincia de Río Negro para poder autorizar que por razones humanitarias un vehículo pueda llegar, o un helicóptero, que tenemos uno a disposición, que nos ofrecen abogados por la solidaridad y después hermanos, para poder sacarlo del lugar donde está, porque bueno, no está en condiciones de bajar por el camino de alta montaña por el que subieron y por el donde pretende el juez de Bariloche que baje. Así que discúlpame que intervengo para pedir por favor, que aceleren los trámites por razones humanitarias. Si va el helicóptero necesita hacerlo antes de que sea de noche, y bueno, y poner en público conocimiento que esto se hizo en el marco, este incidente ocurre en el marco de la sexta marcha por la soberanía del Lago Escondido, bajo el lema "Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también", y que en el grupo donde está Jorge, el turco, que fue el grupo hostigado por estos empleados de Lewis a mano armada y en caballo, hay también excombatientes de Malvinas, y son 22 los compañeros, incluido Jorge, pero en este momento Jorge precisa que se lo retire con ayuda sanitaria a la brevedad. Gabriela, no hay por qué pedir disculpas y resaltamos, por supuesto, el pedido y el mensaje. ¿Quiénes más están allí y por qué efectivamente, más allá de que en este caso entiendo que Jorge, por situación de salud, no puede hacer el descenso, pero quiénes más están retenidos allí, por quién? De lo que sepas, por supuesto. Por eso. El tema es que no lo dejaban avanzar. La gente de Lewis hacia el Lago Escondido, que pretendían que retrocedieran. Ellos se decidieron quedar ahí en el campamento que tenían en Lago Soberanía, que es un lago que está a pocos kilómetros, y cuando, para evaluar qué se hacía, se pidió un habeas corpus, costó muchísimo, porque lo rechazaron de allá de Bariloche un juzgado, se llegó a otro juzgado donde el juez de Bariloche, de juzgado número 3, recién a las 19 horas, dictaminó negativo el habeas corpus, con lo cual los obliga a todo este grupo, a esta columna que se llama Columna Güemes, que forma parte de este movimiento FICCAP, a que bajen por el mismo lugar por donde subieron, que es un camino de montaña donde solamente se puede transitar caminando, por tramos a caballo, y que lleva 2 días el descenso. Por este motivo estamos pidiendo que por lo menos autoricen el acceso rápido por un camino corto, para que se lo baje por lo menos a Jorge, ¿no? A nuestro querido Jorge Rashid, además que todos lo conocen porque su reconocida trayectoria como asesor COVID, en temas de COVID, como médico sanitarista del gobierno, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Gabriela, muchísimas gracias y por supuesto estamos atentos y atentas a ver cómo sigue la salud de Jorge y por supuesto el resto de toda esta situación realmente terrible, ¿no es cierto? Un abrazo grande. Sí, estamos muy preocupados, la verdad que les agradecemos que esto se haga público, a ver si se pueden acelerar los trámites por razones humanitarias. Gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos ya al resto del programa. Vamos a tener una charla muy interesante con analistas internacionales sobre el momento del mundo, dónde está la tensión hoy en el mundo, por supuesto en el marco de la gira del presidente por Rusia-China. Ahora en Barbados, aterrizó hace muy poquito. Solamente para cerrar este tema, ¿cómo podemos naturalizar que esto ocurra ya durante tanto tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones, tanto judiciales como políticas, hacen falta para que esto se resuelva? Más allá de cualquier matiz que alguien pueda tener, se trata efectivamente del acceso público a un lago que es público, que es argentino. Está en discusión la soberanía. A veces en pequeños acontecimientos
se trata de una trama mucho más importante, ¿no es cierto? Porque podríamos vincular un montón de otros temas a esto mismo, pero hoy tiene que ver con el lado escondido y la situación allí con el magnate Joe Louis. Nos vamos a la mesa con nuestras compañeras. Desiguales, programa libre de humo, con nuestra compañera Lucila Trujillo descansando, tomando carrera para lo que se viene. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Muy bueno lo informe que armaste. Fue el lunes, sí, bueno, con toda la producción. Pero a veces vieron que hay algunas cosas que pasan desapercibidas, pero lo de la modificación por decreto de la ley de tierras, de una ley del Congreso, no puede pasar en un tema así. Bueno, ¿por dónde arrancaremos, Flor Barragán? Vamos a estar hablando del tema tarifas, porque el viernes hubo novedades, un pedido de avanzar en la segmentación que hizo el ENRE a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Economía, y en ese sentido nos vamos a meter en el laberinto tarifas, así lo llamamos. Bueno, a ver si efectivamente hay segmentación o no y cómo. Así es, una política energética que efectivamente está en su laberinto por todos los matices que tiene avanzar según qué cosa se decide hacer. Bueno, la pregunta es ¿a quién se le va a aumentar y de qué manera, a qué velocidad, ¿no? Así es, sí. Bueno, Jiménez Fuertes, de la política, ¿qué decimos? Vamos a estar hablando del control de daños que se está planteando dentro del oficialismo a partir de la crisis que nos tocó contar al aire la semana pasada. Sí. Dentro del Frente de Todos, ¿quiénes son los actores que están acercando o tratando de acercar posiciones, los cancilleres, como le suelen decir, y cuáles son las tareas que tienen de acá en más para poder armar una mesa de diálogo chica, mediana, grande, como quieras, pero que haya una mesa política? Bueno, ahora vamos a hacer la crónica en un ratito nada más. Estuve leyendo una enorme cantidad de repercusiones, análisis. Hay cosas muy interesantes que surgieron, ¿eh? Sí, por sí. fuera de estuvo bien, estuvo mal, que eso achica claro, mucho el análisis de la política. Hay análisis muy interesantes que después, si tenemos tiempo, los comentamos cuando hagas la crónica del control de daños del gobierno. Dale. Lu Bertoya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bueno, vamos a hablar de la Corte Suprema que empezó a mover sus fichas, ¿no? Después de la movilización o de las dos movilizaciones de la semana pasada. Sí. Y, bueno, algunas novedades también sobre el Consejo de la Magistratura, que es la discusión que se viene, ¿no? Después. La conformación del Consejo de la Magistratura. Sí, hay un aval muy concreto de Juntos por el Cambio al presidente de la Corte Suprema para que se siente y presida este organismo. Bien. Así que ahí hay una alianza muy interesante. Y hoy pasó algo muy interesante también en los tribunales que tiene que ver con dos ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia que dijeron, ustedes nos están procesando a nosotros, pero nosotros cumplíamos órdenes. Acá los que lo decidían eran los jefes de la AFI. O sea, en contra de la teoría del cuentapropismo. Bueno, ellos la desbaratan de alguna manera, ¿no? Y concretamente, ¿quiénes son? Leandro Araque y Facundo Melo. No sé si te acordás, fueron bastante famosos cuando se empezó a investigar el espionaje en Lomas de Zamora. Y ahí los estamos viendo, Ellos ¿no? son, ¿no? ¿Quiénes son los que están? El de Maletín es el abogado. Fernando Sicilia, el abogado, Leandro Araque y Facundo Melo. Los tres son abogados. Sí. Sí, Araque era policía de la ciudad, Melo abogado, pasó por el proyecto AMBA y después estuvo con los Super Mario Bros. Y están muy enojados porque la Cámara Federal porteña desvinculó, entre otros, a Gustavo Arribas, a Juan Sebastián de Estéfano. A la conducción política, digamos. Claro, exactamente, y los dejó a ellos diciendo, bueno, ustedes espiaron porque querían, porque sacaban rédito. ¿Y esto puede tener consecuencias en esa responsabilidad hacia arriba de la cúpula de la AFI? Y esto claramente es un quiebre porque además, entre otras cosas, hablan de un plan sistemático, le dicen a la Cámara. Nosotros asistimos, vimos el video de la Gestapo Pro, concretamente, vimos lo de Lara San Juan, vimos lo del AMBA, acá lo estamos viendo en cámara, este es el escrito que presentaron hoy. Los señores jueces, ahí concretamente habla de Pablo Bertuzzi y de Mariano Llorens, no han tomado ni valorado todas estas circunstancias en su conjunto, siendo que existe en apariencia lo que te decía yo, un plan sistemático planificado desde las más altas esferas del gobierno de Mauricio Macri. Y después, en otro apartado, lo que se preguntan es, bueno, es insólito, ¿no? Acá había una persona que era Alan Ruiz, que era el director de operaciones especiales, que decía, esto lo hacen porque lo ordena la 8, que era Silvia Magdalani. Y ahí, con cierta ironía, dice, bueno, ¿por qué no le hacen una pericia a ver si eran
guayars, porque evidentemente si tenían tantas ganas de espiar, no estaban obedeciendo órdenes. Claro. Pero es un quiebre respecto a el silencio que han mantenido los agentes de inteligencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir este tema, por supuesto, y ver si Comodoro Pi logra neutralizar este tipo de declaraciones. Sí. Seguro mañana te vamos a leer, Bertoria, sobre esto. Bueno, ¿verdad? ¿cómo no? Como todos los días. Como ¿no? todos los días, por supuesto. Bueno, nos vamos a meter en lo que nos prometió Flor Barragán, porque claro, la pregunta respecto de un poco el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero en realidad el gobierno ya venía insistiendo que había que tocar las tarifas y para que no pegue en los sectores más vulnerados se hablaba de una segmentación, es decir, en esencia intentar, digo intentar a propósito, que paguen los que más tienen o que más pueden hacerle frente a una tarifa un poco más cara de servicios públicos. Flor, ¿cuál es el laberinto? Así es, sí, porque cuando hablamos de política energética, por ahí uno lo ve muy lejano. Política energética, Sí. lo ves cercano cuando te hablan de tu tarifa, de Claro. tu factura de luz y de gas, pero realmente es un tema central en la economía de un país. De hecho, economistas del gobierno anterior te dice, nos hizo perder las elecciones. Economistas cercanos a Guzmán dice, también perjudicó mucho a Cristina todo lo que fue la política energética. Digo, es un tema central y es el tema sin duda del año, la política energética. Muy vinculado al tema de dólares también, ¿no? Así es, muy vinculado al dólar, porque si no producís energía en Argentina, tenés que importar, se te pueden ir los dólares por ahí. Pero si te parece, nos metemos al Dale. laberinto al cual se tiene que meter Martín Guzmán, la que ahí pelota. lo vemos, el ministro de Economía, que se mete al laberinto. La salida donde tenés que llegar es muy fácil, ¿no? La llegada. Cuando te encontrás con esto en las revistas del domingo, es una pavada, pero te da ganas de resolverlo igual. Como que Claro. no puedes evitar resolverlo, es medio merca, una cosa por el Así estilo. es. Bueno. Donde tenés que llegar es sin Sí. duda servicios públicos accesibles y de calidad. Donde Claro, tenés la ese es el lamparita. objetivo. Ese es el objetivo. Ahora, tenés algunas partes del laberinto que no tienen salida. Y ahí está, por ejemplo, el shock de aumentos. Es una parte que realmente es un laberinto sin salida. Si Algo vas por ahí, sonaste. sonaste porque una población que tenés 40% de pobreza, con Claro. tenés alta inflación, digo, es inviable ese camino. El congelamiento prolongado también, otro camino sin salida, porque no lo podés sostener, Ajá. digamos, no tenés los recursos para sostener en lo que te implica, ¿no? Las empresas igual siguen ganando, lo que hace el Estado es subsidiar. Si son recursos del Estado para subsidiar, le Sí. pagan la diferencia a las empresas. Así es, lo que hace el Estado, esto es importante aclararlo, es subsidiar lo que tiene que ver con la generación de energía. El Estado no agarra y le da plata a Edenoria de Sur, Sí. por decirte que son las distribuidoras del área metropolitana. Pero sí, después las distribuidoras compran más barata la Claro. energía. Después, otros caminos que se pueden analizar, está siempre ahí dando vueltas el tema de estatizar, ¿no? Sí. Bueno, ¿Por qué y lo pusiste pusimos como un sin medio salida? Sin salida, porque yo Me da ganas de consulté- pelearte. Bueno, no, porque no, voy a explicar mi Sí. motivo. Porque consulté varios especialistas en el tema energético, tanto ortodoxos como heterodoxos, y te dicen que más allá de lo ideológico que puedas pensar, si te parece que está bien o está mal, el país no tiene los recursos para hacerlo. Entonces vos estatizás hoy, no mejorás el servicio porque realmente tenés que invertir para mejorarlo y tenés a toda la gente que te quiere asesinar porque se le sigue cortando la luz y te dicen que sos un Estado ineficiente. Sí. Como que hoy no conviene No hacerlo. está el Estado hoy en condiciones de dar un servicio, un buen servicio, o de comprar, o de hacer las inversiones necesarias. Así es. No Igual fue sigamos tanto- discutiéndolo, digamos. ¿no? Porque Obvio. en el fondo de todo lo que aparece es que algo que tiene que garantizar derechos humanos esenciales termina siendo regido por la lógica mercantil. Sí, es un servicio público, digamos, ¿no? Tener luz, Claro. gas, electricidad, internet. Pero si el objetivo no es satisfacer a la población, sino hacer plata, es difícil que alguna vez nos Pero vaya bien la con discusión que habían querido introducir era la palabra esencial. Todos los servicios que sean esenciales, más allá de que sean públicos o privados, tienen que estar garantizados. Por eso es diferente a Sí. una mercancía cualquiera, digamos. Bueno. Sí, y aparte es un servicio público que de por sí es monopólico. Digo, vos no podés tener 80 distribuidoras en una misma ciudad. O sea, hay una, dos y listo, y dejá de eso. O contar. sea, concentrado naturalmente. Naturalmente, por eso se llama monopolio natural. Bueno, yo igual a la parte de estadística le pondría un asterisco. Dale, para sí, charlarlo como otro- que puede para tener otro día. salidas, Dale. perfecto, Bueno, ¿qué para más? traer invitados. Bueno, ¿por dónde podría haber alguna salida? Que es, nos vamos a la parte de aumentos graduales. Por, que de es los por laberintos donde- sale de arriba, dice Fabián, nuestro
productor Ah, general. mira, no lo había pensado. Está Mira, muy si bien. el laberinto sale de arriba, ahí tenemos los aumentos graduales, Sí. podés seguir avanzando por esa vía, pero ahí el gobierno va a tener que ver cuál va a ser el impacto en la inflación, Claro. porque las tarifas te pegan en la inflación, en la pobreza, un país con 40% de pobreza, y en el consumo. Digo, si a vos tenés que pagar más de luz y gas, por más que sean aumentos graduales, cuánto más vas a dejar de consumir y por ende cuánto le Claro. pega en la economía. Sí. Seguimos en el laberinto y Sí. aparece el FMI y te dice, ¿te acordás que arreglamos un sendero fiscal? Y tenés que bajar el déficit, te dice el FMI. Lo vamos O sea, a tenés firmar que en recortar breve. por algún lado para que los números te den. Claro, te dice, con tus aumentos graduales no me alcanza, te dice el FMI. Y ahí seguís por el laberinto y llegás a la parte de la segmentación que está allá O arriba. sea, el sendero fiscal con el Fondo Monetario implica reducir los subsidios. Así es, Bien. sí, sin duda con el crecimiento, como hablábamos Claro. el otro día, no te alcanza, tenés que avanzar con reducir subsidios, el aumento gradual tampoco te alcanza, vas por la segmentación, le sacás subsidios al que no lo necesita y después tenés ahí algunas cosas que analizar, por ejemplo, el cambio climático, la transición energética, son todas cosas que te aumentan el valor de la energía. Sí. Por ejemplo, no sé, todo lo que tiene que ver con la energía solar, la energía eólica, es más caro hacerlo, por más que uno suene lindo y es a donde hay que apuntar. El cambio climático también te genera energía más cara. Por ejemplo, por la sequía hay menos generación de energía hidroeléctrica por el río Paraná. Es decir, hay muchas cosas dentro del laberinto a tener en cuenta. Y lo último que pusimos fue el monitoreo de inversiones. Digo, que tengas ahí el ENRE, el Enargas, diciendo, bueno, si dejamos el servicio privatizado, que alguien monitoree que efectivamente Que se sea haga de este verdad, aumento, claro. aumento gradual, segmentación, lo que sea, pero que se monitoree y, bueno, y algún día podamos llegar a esa lamparita que estaba ahí, ¿no? Bueno, el camino es sinuoso, ¿eh? Está Lo que complicado. mostraste. Sí, lo tiene que resolver la política. La Sin manta duda. evidentemente es corta, lo que la política tiene que decidir es a quién le deja las patas afuera. Sí, sin duda, porque tenés recursos escasos a Sí. nivel estatal, digo, esto que decíamos, no podés seguir subsidiando simplemente porque no tenés los recursos para hacerlo hoy, y además tenés al FMI que te dice, bajá tu déficit fiscal. Claro. Y además tenés a una población vulnerable a la que no podés hacer cualquier cosa. Entonces sí, son muchas las cosas a tener en cuenta. Muy buen informe de Flor Barragán para seguir charlando y entendiendo el tema tarifas y cómo se mete en el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, nos vamos al living. En el living ya nos están esperando especialistas para charlar sobre el momento del mundo, cuáles son las tensiones del mundo. Voy a saludar como corresponde a Mariano Tursi. Mariano, ¿cómo estás? Pablo. Bienvenido. Muchas gracias. Y saludo, por supuesto, a Martín Baña. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir a Desiguales. Tengo que leer la presentación porque tienen muchísimas credenciales. Mariano Tursi es doctor en estudios internacionales avanzados, es docente universitario del SEMA de la Universidad Austral. Insisto que me quedo corto con las cosas que ha hecho y sobre las que trabaja. Y tiene un libro muy interesante, su último libro publicado es Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial. Interesantísimo para seguir esa línea. Y está Martín Baña, como les decía, doctor en historia, autor de ¿Quién no extraña el comunismo? No tiene corazón. Además de docente universitario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y nos trajo acá de regalo Martín, y mostramos el libro Quien no extraña el comunismo no tiene corazón. También provoca desde el arranque. Bueno, voy a ser bastante poco académico en mi primera pregunta. Venimos, por supuesto, de la Guerra Fría, nos conocemos un poco ese relato, perdón por lo esquemático. Después, la muerte de las ideas, la mirada hegemónica, si ustedes quieren, de los Estados Unidos, el consenso de Washington, etc. ¿Cuál es el quilombo hoy en el mundo? ¿Por dónde pasa la mayor tensión en el mundo hoy, Martín? Bueno, en principio lo involucra a Rusia respecto de la situación en Ucrania. Rusia ha desplegado tropas alrededor de la frontera de Ucrania e incluso en Bielorrusia. Y hay una suerte de diálogos de sordos, ¿no? Porque por un lado Estados Unidos está preocupado y Europa está preocupado respecto de la situación de Ucrania, a ver si entra o no a la OTAN. Y para Rusia es una cuestión de seguridad interna, ¿no? Hay una cuestión respecto de una ideología, podríamos decir, de Rusia que se piensa como una suerte de imperio terrestre, ¿no? Y que por esa misma razón tendría que tener una suerte
suerte de cinturón de seguridad o de línea roja que compondrían los países limítrofes, entre ellos Ucrania, ¿no? Y que ese sería el límite al cual puede avanzar. Y la OTAN es la encargada de trazar esa línea, de custodiar esa línea, digamos. Y particularmente Rusia de que no se avance sobre esa línea, ¿no? Claro. Por eso entiende que este coqueteo que tiene Ucrania con la OTAN y la OTAN con Ucrania puede ser entendido como una provocación y por eso tiene que responder el gobierno de Putin. Pero ¿no? ese es un conflicto puntual que expresa qué otro dilema o qué otra tensión. Bueno, en el caso particular de Rusia, la posibilidad de volver a colocarse como un actor de importancia dentro del orden mundial, ¿no? Vos hablabas del fin de la Guerra Fría y eso para la Unión Soviética significó un duro golpe, ¿no? Porque dejó de ser una de las potencias mundiales, sobre todo en la década del 90, y con la llegada de Putin al poder en el año 2000, bueno, se buscó reposicionar a Rusia, que se ha tenido en cuenta como un actor de importancia, ¿no? En ese orden mundial, y también con lograr cierta independencia de lo que podía hacer Estados Unidos y la propia Unión Europea. De modo que acá Putin se juega un poco ese lugar, o por lo menos reforzar ese lugar y mantener ese lugar de Rusia en el orden mundial. Mariano, ¿cómo nos explicás por dónde pasa el desorden mundial? Un poco jugando con el título de tu libro. Sí. De paso te digo a vos y a toda la audiencia que el año pasado hice un libro que se llama Cómo los superhéroes explican el mundo. También, interesantísimo el título. El conflicto principal que atraviesa el orden internacional hoy es el enorme crecimiento de la República Popular China, que dislocó completamente los patrones de relaciones internacionales en el orden mundial posguerra fría. Para darte una idea, aprovechando que está Martín para Rusia, el año 1989 fue completamente diferente. Mientras la Unión Soviética colapsaba, China reprimía y mantenía el régimen. De hecho, el consenso en Beijing es justamente que gracias a eso, gracias a la no apertura, gracias a la no entrega del sistema a las reformas neoliberales que en ese momento estaban en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa del Este, el Partido Comunista Chino pudo mantener el régimen en orden y pudo mantener una transición ordenada hacia el capitalismo de Estado, digamos. Entonces, el gran tema de las relaciones internacionales en el siglo XXI es el ascenso de China. Eso ha marcado completamente el mundo como lo vemos hoy. ¿Y eso en qué episodio se ve o en qué factores puntuales se ve hoy? Bueno, lo podemos ver hoy en la iniciativa de la franja y la ruta que ha firmado el presidente. Lo vemos en el aumento comercial. China es la primera potencia exportadora del mundo, la primera potencia comercial del mundo. China tiene su propio sistema financiero que está expandiendo a través de una red de instituciones internacionales. China cada vez más es el principal socio comercial de más países en el mundo. En este momento hay muy pocos países en el mundo que no tienen a China como su principal socio comercial. Lo vemos en las cambiantes estructuras de seguridad en el mundo. El supuesto garante de la seguridad en el Pacífico había sido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, para bien o para mal, ¿sí? Eso después ya será materia de discusión. Pero hoy en día la presencia china se hace notar tanto en la materia comercial, en materia financiera, en materia de seguridad, en materia militar. Esto es un mundo completamente novedoso. Y en paralelo al ascenso chino, la declinación relativa del poder norteamericano. Esto está generando una tensión, una inseguridad en la potencia declinante que ha escalado de conflicto a confrontación. ¿Coincidís, Martín, que esta es la escena? Sí, totalmente. Y respecto de lo que decía Mariano de China, cómo en la Unión Soviética, ¿no? en esa década del 80, las reformas económicas y culturales también se dedicaron o fueron apuntadas hacia la política, y eso de alguna manera minó el poder del partido y generó una transición hacia el capitalismo. En China eso no ocurrió y, como bien explicaba Mariano, se reforzó el poder del partido, ¿no? En el caso ruso, bueno, hay también una necesidad por parte del putinismo de evitar la crisis, o en todo caso paliar una crisis económica y social que se viene viendo hace 10 años, que se reforzó con la pandemia ya hace 2 años, y que en ese sentido, bueno, esta idea de reposicionar a Rusia, de buscar un conflicto bélico y sobre todo de apuntar a el conservadurismo y el nacionalismo le sirve para generar una suerte de cohesión, ¿no? dentro del país. Bien. Mariano, mencionaste la franja y la ruta de la seda. Sé que Flor tiene algunos números que ahora vamos a compartir, pero ¿qué es exactamente la franja o la ruta de la seda? Se la mencionó mucho en la gira del presidente, creo que se sabe poco de eso. La iniciativa de la franja y de la ruta es el proyecto insignia del presidente Xi Jinping. Y este es el proyecto con el que China busca reconfigurar económicamente al mundo. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en claro. Es una iniciativa que ya lleva gastados 137 millones de dólares por día
en los últimos 4 años, 8 años, 4 billones. ¿Sí? Entonces, esta iniciativa tiene como objetivo reconfigurar la red de relaciones económicas de China con el mundo, generar una infraestructura que permita que los productos lleguen a China y que las empresas de China puedan internacionalizarse desde Yiwu hasta Madrid. ¿Sí? Sí. Y tiene 2 vías, ¿sí? Por eso se llama de la franja y de la ruta. Recreando la antigua ruta de la seda de Marco Polo, tiene toda un componente marítimo Sí. a través de la infraestructura en diferentes puertos, desde Sri Lanka hasta el puerto del Pireo, en Grecia. Es una ruta comercial. Es una ruta comercial, no solamente comercial, ¿sí? Como la ruta de la seda de Marco Polo era comercial, era cultural, Claro. era religiosa y era política, porque también es la manera de China de exportar su sistema a todo el mundo. ¿Sí? Tiene una ruta de la seda tecnológica, tiene un componente de salud que durante la pandemia de COVID fue activado también. Entonces, es un proyecto insignia de recreación del orden internacional y comercial y financiero mundial. Bien, ahora les voy a preguntar por cómo ve Estados Unidos y en qué momento está Estados Unidos sobre esto. Pero a ver si le podemos poner algunos números a esto que mencionaba Mariano Flor. Sí, trajimos 2 números que son centrales para explicar por qué es tan importante la noticia del fin de semana de que Argentina se incorpora a la ruta de la seda. Y allí lo que vemos que Argentina va a recibir inversiones por, atención, 23.700 millones de dólares. Son datos que no estamos para nada acostumbrados a ver. En la ruta de la seda hay 145 países que se van a estar adhiriendo, que forman parte del 40% del PBI global, es decir, casi la mitad del PBI del mundo. Ahora, mi consulta para los especialistas es ¿cuánto de esto es anuncio y cuánto lo vamos a poder ver pronto? O el que está del otro lado dice, ¿cómo me va a impactar estos super números en mi vida cotidiana? Mariano. Bueno, lo primero es que no nos van a dividir ese monto por 47 millones, Claro. así que no es que vamos a recibir un bono o un cheque. Pero sin duda, en este momento, para la Argentina es una noticia positiva. Quiero recalcar también que en momentos, algo positivo que tiene esta iniciativa es que tiene toda la base de ser una política de Estado. ¿Sí? Porque esta es una política que comenzó con el presidente Néstor Kirchner en el acercamiento a China, siguió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Macri firmó el protocolo de acceso a la BRI. ¿Sí? Entonces, en momentos de tantas divisiones, esto también genera un núcleo que comparten las fuerzas políticas. ¿Sí? El acceso al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura fue ratificado por unanimidad por el Congreso Nacional. Esto para un país como el nuestro tiene un impacto directo. Antes se estaban refiriendo a cuestiones de energía, a cuestiones de exportaciones agroalimentarias. Todas estas inversiones están destinadas a crear una matriz productiva para el país cada vez más integrada con el núcleo de los asuntos globales del siglo XXI, que es Asia. Bueno, voy a hacer una pregunta compleja, a ver cómo la encaramos. Pues yo entiendo el intento de que no haya grietas sobre algo tan importante, que sean medidas de mediano plazo y largo plazo. Pero también es cierto que, y van varias preguntas, ¿no? ¿Qué dice Estados Unidos sobre esto en general? ¿Qué dice en particular sobre China y Rusia entrando a nuestra región de esta manera? ¿Y qué representación política los intereses de Estados Unidos tienen en la Argentina también? Acá podríamos entrar con la decisión hasta del gobierno de Estados Unidos de darle el aval al préstamo de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Bueno, es muy interesante eso porque casualmente Alberto Fernández estuvo hace poco en Rusia, Sí, en medio de esta negociación, diciendo precisamente que había que alejarse del FMI, había que alejarse de Estados Unidos y que incluso Argentina podía ser una puerta de entrada para el gobierno ruso. Esto claramente a Rusia le fue beneficioso en un conflicto con la Unión Europea, con Estados Unidos en particular, en el sentido, el putinismo tiene una política exterior bastante pragmática y que prefiere más bien el multilateralismo, ¿no? Y de hecho se acerca también a China porque entiende que eso lo puede ayudar a unir fuerzas respecto a Estados Unidos, de modo que ahí Estados Unidos está siempre atento y alerta a los movimientos que puedan ser potencias emergentes como China o incluso potencias que no son tanto, que lo fueron en algún momento, pero no lo son tanto como la propia Rusia, pero que sí quiere no perder la carrera en ese reposicionamiento. claro. Mariano, ¿vos cómo ves el rol de Estados Unidos en todo esto? Hace 40 años, Argentina cometió uno de los peores errores estratégicos de su historia, que fue confiar en el apoyo norteamericano en la guerra de Malvinas. Eso no ocurrió,
y no lo tuvimos, y fue un factor muy importante en el resultado. Bueno, el propio final. Biden, ¿no? El actual presidente, se manifestó a favor de Inglaterra en la guerra. Argentina tiene que tener muy en claro que en este mundo no tiene que contar con el apoyo irrestricto ni de Moscú, ni de Beijing, ni de Washington, porque no lo va a tener. Argentina tiene que crear márgenes de maniobra y buscar cada vez mayores márgenes de autonomía, porque el mundo va hacia mayor tensión. Ninguno de estas potencias va a venir a rescatarnos. Enemistarnos con una en favor de otro es un error garrafal, porque ni Beijing va a venir a la ayuda de Buenos Aires en oposición a Washington, eso seguro que no, y bueno, de Washington en ayuda de Buenos Aires no va a venir. Pero digo, ese equilibrio es difícil, un acuerdo con China difícil por parte de Argentina, imagino que por Estados Unidos, no sé si es bien visto. No es bien visto. De hecho, el año pasado hubo fuertes declaraciones de funcionarios norteamericanos que vinieron a la Argentina, pero Argentina puede encontrar espacios de relacionamiento. Lo que ocurrió en el viaje del presidente fue muy positivo. Y si ustedes miran para atrás, en el mes pasado, Argentina logró un acuerdo con el Fondo Monetario y un acuerdo con China. Entonces es posible, ¿sí? Lo que hay que evitar son las declaraciones bombásticas y buscar alineamientos extremos donde no los vamos a encontrar en nuestros socios, ¿sí? Entonces eso hay que ser muy prudente, ¿sí? En ese sentido hay que ser muy prudente porque estas potencias están jugando su propio juego. Ninguna de estas potencias va a venir a jugar a favor de la Argentina en contra de las otras potencias. Pero si nosotros jugamos con prudencia y con inteligencia, podemos obtener lo mejor de los dos mundos. En enero no teníamos acuerdo ni con el fondo ni los 23.700 millones del BRI. Hoy sí. ¿Estamos hablando de disputas entre estados-nación o hay sectores que defienden los estados versus las corporaciones, versus los movimientos financieros? ¿Cómo se compone hoy el poder mundial? Hoy la globalización nos ha hecho múltiples niveles, ¿sí? Personas como mencionabas anteriormente, como Joe Louis, son actores de la globalización por sí mismos, magnates con múltiples intereses. Podemos mencionar empresas, Amazon, Tesla, ¿sí? Facebook. O sea, son ahora en sí mismos actores. En sí mismos son actores. Que desafían a los estados. Sí, por supuesto, más todavía en el caso de los estados. Cuando yo hice mi tesis doctoral y mi primer libro era sobre el rol de las corporaciones agroindustriales reconfigurando las fronteras nacionales en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y esto ocurre. Hoy las compañías tecnológicas tienen un know-how, un conocimiento que a los estados le cuesta regular. Si no, fíjate con las criptomonedas. Entonces, es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estados van a la saga de tecnologías que se apropian estas compañías. Claro. ¿Sí? Lo vimos incluso con la pandemia y todo lo que fue el debate por el acceso a las vacunas. ¿Sí? Esta es una realidad. No es todavía un conflicto entre Estado-Nación en su totalidad, porque hay una economía política que, como bien marcás, vincula actores internacionales económicos con actores políticos domésticos. ¿Sí? Claro. Estas coaliciones son a las que Argentina tiene que prestar especial atención. Yo no es que haga un esfuerzo porque no haya grieta. La Argentina, buscando esos puntos de contacto que se generan políticamente, va a encontrar mayores puntos de proyección y mayor autonomía, ¿sí? La disputa política interna, como bien marcabas, es la naturaleza de la sociedad, es conflictiva, ¿sí? Pero ese conflicto no tiene que llevar a la confrontación. Como decía Jauretche, el problema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Sí. Está muy bien. Quiero decir, un profesor del SEMA y del Austral, citando a Jauretche, nos distingue. Está muy bien. Sí, por supuesto. Por suerte las ideas no tienen patrocinio. Es una chicana. Martín, siempre hablamos de qué vemos nosotros en China y Rusia. ¿Rusia y China qué ven en la Argentina, a tu criterio? Bueno, particularmente en el caso ruso, que es el que conozco más, ahí, y retomando otra vez el ejemplo de la visita de Alberto Fernández a Rusia, Putin respondió al entusiasmo de Alberto Fernández más bien con mesura, con medida, a la invitación de ser la puerta de entrada de Rusia. Putin dijo, bueno, vamos a ver, y en todo caso tiene que ver con este multilateralismo, este pragmatismo sobre todo, ¿no? Que hay en Rusia, buscando aliados a su reposicionamiento, de modo que Argentina es un país más importante dentro de la región que es América Latina, pero un país más dentro de esa búsqueda de apoyos que tiene un país como Rusia. Les voy a hacer una última pregunta, la misma para que respondan los dos. Si estuvieran participando en la conferencia de prensa que diera el presidente Alberto Fernández a su regreso de la gira,
¿qué pregunta le harían? Quien primero tenga una idea, levanta la mano. Sí, Martín. Bueno, ¿qué balance hace de estas visitas? O en todo caso, ¿qué beneficios podría traerle estas visitas tan extensas como hizo Rusia, China, incluso Barbados, para nuestro país, ¿no? Bien, Mariano. Yo la pregunta que le haría sería cómo va a manejar el tema del Congreso para que todas estas iniciativas de hecho pasen en una situación de alta fragmentación legislativa. Claro. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nos habla mucho, con tanta profundidad y de manera tan clara en general sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte y al regresar, a ver, control de daños en el oficialismo después de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, y también con Luciana Bertoia vamos a hablar de la Corte, porque movió fichas la Corte en las últimas horas. Vamos a ver de qué se trata. Todo esto después del corte. Seguimos en Desiguales y le mandamos, especialmente yo le mando un gran abrazo a la mamá de Luciana Bertoia, que se llama Noemí. Le mandamos un gran abrazo a Noemí, gracias. Bueno, nos metemos en la rosca política. En la rosca, con sí. Jimena Fuertes. Es rosca, es así. Es Sí. rosca, sí. Control de Pero daños. importante, sobre cosas importantes. Sí, no es de pasillo en No este son caso. pavadas, sí. No, y además es auténtico, son auténticas las diferencias, son profundas, no es que es por poder o por algún cargo. De hecho, el hecho de dejar un cargo Sí. muestra lo contrario, muestra el desinterés por el cargo en sí. Es un rol sino muy importante el porque presidente de un bloque. Digamos. es la persona que tiene que ir diputado por diputada diciéndole, mira, yo quiero que vos votes esto por esto, por esto, por esto y por... O sea, lo tenés que convencer. Sí. Ese es el real trabajo político. Y si vos no estás convencido, no podés convencer a nadie. Claro. Hay que partir de ahí. Por eso el cálculo que hacían era que, bueno, los que están convencidos de la misma idea de Máximo Kirchner no son tantos en términos de números. Había un cálculo de 20 legisladores y legisladoras. Pero más allá de eso... Cuando decís eso es que si hoy fuera una votación, ¿no acompañarían el acuerdo? Claro, pero es una foto y no la película, porque lo que sí está en discusión es todavía el acuerdo. Sí. Y ahí me parece que entra un nuevo actor. En realidad, cuando yo se lo pregunté a Agustín Rossi, me dice, no, somos un viejo actor que por ahí ahora tenemos más relevancia, que es la Corriente Nacional de la Militancia, que es como una especie de buffer o amortiguador entre Alberto y Cristino, las diferencias que puede haber entre ellos. Por ejemplo, Es un espacio que aparece como nuevo actor dentro de... No le podemos decir nuevo actor. Bueno. Pero sí que en las dos crisis del oficialismo, en la anterior entró Daniel Filmus, Sí. que es de la Corriente Nacional de la Militancia, como ministro de Ciencia y Tecnología y Innovación. Ahora el jefe de bloque de la bancada oficialista, Germán Martínez, va a tener por delante una tarea muy importante. Bueno, también está Guillermo Carmona en Malvinas. También, bueno, Agustín Rossi no en este momento no tiene Incesantes cargo. rumores sobre el futuro de Rossi, ¿no? Todo el tiempo. Que todo el tendría un tiempo. protagonismo Sí. importante. En un futuro, pero En el hasta que no gabinete. se sucede tampoco Por supuesto. vamos a estar... Bueno, se decía en un momento el que suena sonó también, el ¿no? que suena, También. suena, Se decía sí. en un momento. Y sumo un dato así medio de último momento que habló Alberto Fernández en Barbados y dijo, no pongo en duda que nuestra fuerza política mayoritariamente nos va a acompañar. Ahí está, Bueno, datazo. Está bien. Sí. Sí, yo quería decir que me gustaron mucho los análisis y las discusiones que vimos el fin de semana, porque como decía Jimena, son cosas realmente profundas, es de convicciones. Es cierto que no puede acompañar en la negociación, no puede construir política alguien que no cree efectivamente en el No. acuerdo, pero al mismo tiempo la responsabilidad en términos de orgánica y el momento del gobierno. Pero me parece una discusión que agita la política, Sí. que la mantiene viva. Leí cosas muy, pero muy interesantes. Espero que hayas leído la nota de Tiempo Argentino. Por pero... supuesto que sí. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué más? No, y además, adentro del gobierno, después está el operativo. Vos Sí. tenés que gobernar, tenés un gabinete. Sí, claro. Ahí los dos que están acercando posiciones son Guado de Pedro, que tiene ese rol dentro de la cámpora, es Sí. el negociador, el dialogador, el que tiende los puentes. Y Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, también de mucha confianza de Alberto, tal es así que lo mandó a Corrientes a intervenir el PJ correntino el año pasado. Y además, bueno, ahora tiene un ministerio, porque lo que me decían es, primero hay que gestionar, y segundo, el presidente quiere
que se vaya terminando el problema, que quede acotado y que ya se pueda seguir trabajando, Bien. que se construya la unidad dentro de lo que realmente está pasando, pero sin exagerar las diferencias, porque ya de por sí son profundas. Sí, claro. ¿Hay una definición o palabras de Axel Kicillof que te llamaron la atención? Sí, de hoy, porque a todo esto, claro, Axel Kicillof, Alicia Kirchner y si querés Gildo Fran también, Sí. ubicarlo en los ultra kirchneristas, por decirle así ese nombre despampanante, Sí. los teníamos tuiteando la semana pasada a favor del acuerdo con el fondo. Fíjate lo que dijo hoy. Axel Kicillof fue un crédito extraordinario por fuera de los parámetros y Sí. por eso no se puede resolver con las normas habituales del FMI. Hay que seguir dándole vueltas al tema, O sea, lo la dice el negociación gobernador. está abierta. La Y negociación está abierta. Es la provincia más importante del país, en términos de PBI, de Pero lo que yo habitantes, entiendo, de dice todo. Kicillof, es la negociación está abierta, hay que ver cuál es la letra chica del acuerdo. No más es lo allá que- del acuerdo general, digamos, ¿no? Sí. Del acuerdo marco. No es lo que viene diciendo el presidente, ni Germán Martínez ahora con la tarea dentro del Congreso. Bueno, Pero hay algunos legisladores dentro de, sobre todo en la bicameral de deuda, que dicen, bueno, algo tal vez podemos cambiar. Sí. O sea que el Poder Ejecutivo está diciendo, no, esto ya está cerrado. Algunos de los propios están planteando algunos cambios. Bueno, cambiamos de tema y con Luciana Bertoia nos ocupamos de la Corte Suprema de Justicia porque movió fichas, dijo Luciana. ¿Por qué? Y bueno. Atenta Noemí. ¿Por qué? Después me critica, no Sí. me hagas eso. No, ¿qué pasó con la Corte? La semana pasada estuvo la movilización en contra, ¿no? O pidiendo la renuncia de los 4 supremos. El viernes, esto fue el primero de febrero, ¿no? El viernes los 4 integrantes de la Corte nos sorprenden ahí con un anuncio que iban a hacer audiencias públicas. Esto es una práctica que se hace en el máximo tribunal desde 2007. Hubo temas muy importantes como Bueno, ley de medios. ley de ¿no? medios, seguramente la más importante arriba de todo. Graciana Peñafort convertida en rockstar después de, ¿no? de Totalmente. pintarle la cara a unos cuantos. Totalmente. Bueno, y ahí anunciaron una agenda mucho más vinculada con temas de interés social. Y yo preguntaba, bueno, ¿por qué esto? Y porque hay algunos que entienden que hay que bajarse de alguna manera del ring Sí. al que se subió la Corte con el gobierno nacional, ¿no? Buscando legitimación de la Corte La para Corte tratar de está- legitimarse. Está tratando de buscar legitimidad y aparecer en el debate público porque está mirando las encuestas, Ajá. ¿no? O sea, está mirando la imagen. Dicen, bueno, socialmente no somos percibidos como personas de bien ni Sí. que contribuimos mucho a la sociedad, entonces tenemos que ayornarnos, meternos en estos debates. Después le dio una respuesta al sistema político porque Cristina Fernández de Kirchner los había acusado, les dijo, ustedes están durmiendo la causa de espionaje, se apartaron, se separaron, bueno, pusieron fecha, 22 de febrero a las 9 de la mañana van a sortear a los presidentes de cámaras que los van a reemplazar. Porque ellos dijeron, nosotros acá no podemos intervenir en estas causas. Exactamente. Pero van a nombrar los jueces que efectivamente van a tener que decidir como si fueran la Corte, digamos. Los van a sortear, Sí. exactamente, los que van a ocupar su lugar. Y me parece que la tercera movida de ficha fue que están recuperando parte del debate público, ¿no? Porque Ricardo Lorenzetti, históricamente presidente de la Corte, un contrapoder del actual presidente Horacio Rosati, salió a hablar y, si te parece, lo escuchamos. Dale, cómo no. Yo entré en el año 2004 en la Corte Suprema. Hemos tenido muchísimas marchas y quiero dejar bien en claro para todos los que nos escuchan que la Corte no va a ceder a ninguna presión, como nunca hemos cedido. Es decir, las marchas expresan lo que cada uno quiere expresar y eso, desde ese punto de vista están ejerciendo un derecho de manifestarse, pero nunca ha tenido una influencia en las decisiones de la Corte Suprema. Este tipo, me parece que no sé quién era el colega que lo estaba entrevistando, pero Feynman era, ¿no? Eduardo Feynman. Sí. Cuando Lorenzetti dice nunca hemos cedido a ninguna presión, yo no sé si se ríe o algo como que medio le causa gracia, es fuerte la definición. Porque vieron que se habla de la independencia del Poder Judicial, lo que nunca se pregunta es independiente de quién.
porque está claro que la Corte siempre ha sido dependiente de algunos factores de poder de turno. Acá se refiere a que va a mantener independencia y no va a recibir la presión del pueblo movilizado o de un sector de la sociedad movilizada. Sí, y también en la entrevista ahí el periodista le pregunta si sentía que esta movilización había sido agitada por el gobierno, y Lorenzetti no dice, no, yo no siento esto, sino dice, nosotros ya lo vivimos cuando pedían la renuncia de Carlos Fait, ¿no? Y bien, hay otro momento en el cual le consultan si creía que existió el lawfare, sí, él dice que no, y más concretamente se refiere a la reforma de la justicia que se está discutiendo tanto y que no sabemos, bueno, qué debe incluir. Acá Lorenzetti habla de esto. Seguimos escuchando. Los jueces, las juezas, los funcionarios, los empleados, los gremios, todos trabajan bajo una presión de la demanda social muy grande. Entonces, las reformas que siempre se hacen, en realidad son disputas de poder, porque uno quiere poner más jueces de un lado o del otro, y lo importante es entender que las reformas tienen que enfocarse en la demanda social. Bueno, a ver, traducime a Lorenzetti, Luciana. Bueno, hay un abogado que siempre decía, vos salís a hablar con Lorenzetti y te parás y decís, ¿qué me dijo? Para mí es genial esa definición. Bueno, ¿qué dice Lorenzetti? Ustedes acá nos quieren reformar a nosotros porque no se ponen de acuerdo entre ustedes, ¿no? Sí. Pero por otro lado dice, bueno, si hay reclamos sociales hay que darle algún tipo de canalización. Así que bueno, me parece que les está tirando la pelota al gobierno, al sistema político, sí, de alguna manera. ¿Qué es lo que hizo la Corte en diciembre pasado cuando resolvió el tema del Consejo de la Magistratura y dijo, bueno, es inconstitucional la composición? ¿Y qué pasó hoy? Yo no sé si a Lorenzetti lo que pasó hoy le gustó mucho. Salió un comunicado de Juntos por el Cambio diciendo que ellos lo que quieren es que el presidente de la Corte, léase en este momento Horacio Rosati, se siente a la cabeza del Consejo de la Magistratura. Que es lo mismo que la Corte decidió en el fallo tan polémico. Entonces, bueno, ahí muestran una cierta coincidencia y es lo que no quiere el gobierno. ¿Te acordás que acá hablamos de los distintos proyectos que había para el Consejo? Sí. Está el de Mario Negri, está el de Pablo Tonelli, todos ponían al presidente de la Corte. Recordemos, el Consejo decide qué juez se queda, qué juez viene y también maneja la caja. Exactamente. Y Juntos por el Cambio dice, bueno, esto va a ser todo más armonioso porque la administración va a ser más favorable. Bien. Esto lo que hay que decir es que le va a dar una suma de poder muy importante a quien presida la Corte. Muy bien, bueno, gracias, Luciana. Nos estamos yendo. Mañana nos vamos a volver a encontrar en Desiguales a partir de las 8 de la noche, horario de verano. Y quédense en la televisión pública porque ya llega Festival País con la previa de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Así que de música y culturas populares va la cosa. Nosotros nos reencontramos mañana, por supuesto. Gracias, Flor. Gracias, Luciana. Gracias, Jime. Que tengan muy linda noche.